segunda vez, tercera vez, como dicen los hermanos. Es un placer tenerlos por acá y esperamos ser edificados en la palabra del Señor el día de hoy. Así que leemos y la palabra dice así: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Oramos. Te damos gracias, Señor, en este momento. Te pedimos ayuda, Espíritu Santo, para poder predicar el día de hoy. Te pedimos entendimiento, Señor, te pedimos sabiduría. Rogamos que nos guíes, Padre, porque necesitamos esa luz para cada vez mejor poner tu palabra en práctica en nuestras vidas, vivir vidas justas, piadosas, hallando gracia delante de ti, delante de los hombres, como dice tu palabra. En este momento, Señor, nos encomendamos a tu Espíritu Santo por su guianza y su favor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se dieron cita el día de hoy, Padre, contra todo pronóstico, contra toda oposición. Y el día de hoy están aquí, Señor, un lugar de adoración, un lugar donde oímos tu consejo y donde nos edificamos unos con otros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, estamos viendo una serie que se llama Virtudes Cristianas. Ese es el estudio de ahorita de julio. No sé todavía cuántos temas más se va a alargar. Generalmente no pasamos de 5 o 6 temas, porque no me gustan las series demasiado largas. Pero hoy vamos a ver el tema número 3, hermanos, y se titula La integridad. La integridad. Este salmo que leímos, dice el salmista, hermano, en este Salmo 101, verso 2, que él quería andar en integridad delante de Dios. Y una de las cosas que señala es que él quiere empezar por andar en integridad en medio de su casa, de él, su casa personal. ¿Verdad, hermanos, que en la iglesia es fácil que los demás piensen que somos íntegros? En la iglesia es fácil que los demás piensen que somos íntegros porque muchas veces nosotros en público no nos mostramos tal y como somos. Pero en el secreto de nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestras parejas o con nuestros hijos o familiares muy cercanos, salen a luz muchos defectos de nuestro carácter y sale a luz muchas veces la falta de integridad que tenemos en algunas cosas. Entonces, algo a poner atención aquí de David, hermano, del que escribió este salmo, es que dice que en la privacidad de su hogar es donde él iba a andar en integridad delante del Señor. Y dice, para andar en integridad delante del Señor en mi casa, necesito entender el camino del Señor, el camino de la perfección, que nosotros sabemos, hermano, que nuestro camino obviamente pues es Cristo. Como creyentes redimidos, nuestro manual de vida para fe y conducta pues es la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, integridad, podríamos ir armando el tema, hermano, diciendo que es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Porque cuando las personas nos están mirando, siempre tratamos de actuar según el concepto que nosotros queremos que la gente siga teniendo de nosotros. Amén. El que es íntegro aquí, es íntegro en su país, en China, es íntegro delante de familiares, delante de amigos, de desconocidos, de gente que nunca ha visto. Siempre es la misma persona porque está tratando siempre de agradar al Señor. Y el Señor, pues hermanos, sabemos que es omnipresente, está en todos lados, no podemos escondernos de Él. Podemos escondernos de la gente, pero no podemos escondernos del Señor. Es ahí donde debe de comenzar nuestra integridad. Ahora, hermanos, ser íntegros es una de las guerras más encarnizadas que nosotros los cristianos tenemos que librar contra nosotros mismos. Porque en nuestra humanidad, hermano, nosotros tendemos a hacer cosas que no son íntegras. O sea, la tendencia natural de nuestra
pecaminosidad que todavía queda en nosotros, ese residuo de pecaminosidad, el cual estamos aplastando todos los días, pero que sigue ahí, muchas veces quiere que nos levantemos y hagamos cosas que no son íntegras, cosas que no son dignas de un cristiano. Ahora, a eso súmele, hermanos, que muchos de nosotros fuimos prácticamente criados o educados para no ser íntegros. O sea, muchos de nosotros fuimos creados por padres que no nos enseñaron integridad, abuelos que no nos enseñaron integridad, tíos, vecinos, familiares, amigos, mucha gente que en nuestro proceso de formación, desde que nosotros nacimos y comenzamos a crecer, contribuyeron en deformar nuestro carácter de integridad y nos enseñaron sin querer queriendo, podría decir, o de una forma subliminal, muchas veces nos enseñaron a que debíamos de cuidar más lo que pensaran los demás de nosotros, lo cual se llama reputación, que lo que nosotros en verdad somos cuando estamos en lo secreto. Y crecimos en esa enseñanza de no ser íntegros. Por ejemplo, muchos crecimos haciendo trampas desde pequeños. Empezamos a hacer trampas en cosas pequeñas, en cosas mínimas. Algunas veces porque lo aprendimos del papá, vimos que él hacía trampa en el trabajo, el abuelo hacía trampa en el trabajo, o el tío hacía trampa en el trabajo, o crecimos con amigos más grandes que cuando íbamos a jugar con ellos hacían trampa en el fútbol, o en cosas pequeñas hacían trampa. Pero otras cosas, otras trampas y forma de vida tramposa y deshonesta que nosotros comenzamos, hermano, a llevar, no fue porque lo aprendimos de otros, fue porque somos pecadores también. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, quizás hay alguien aquí que aprendió a imitar la calificación de algún maestro? ¿Por qué? Porque cuando ibas a llevar tus notas a tus padres, tú querías que tus padres te hicieran un buen complemento, un buen comentario, y quizás no eras muy buen estudiante. Y quizás te viste alguna vez en la necesidad de empezar a practicar. Oye, este maestro hace este tipo de calificación. Y la practicaste hasta que te salió. Y en algún momento en tu humanidad fuiste tentado a imitarla y presentársela a tus padres como que era del maestro. Mi hijito, sacaste 10. Por ejemplo, yo soy mexicano. Y en México 10 es la máxima calificación que puedes sacar en un trabajo. Aquí es 100. ¿No? Pero muchas veces fue porque hicimos trampa. No fuimos íntegros, no fuimos honestos. Queríamos que nuestra reputación quedara bien delante de nuestros padres. O lo inverso, algunos de ustedes quizás aprendieron a imitar la firma de sus padres, porque el maestro mandó un reporte de una mala conducta y les dijo: me lo traes firmado. Y usted sabía que su papá y su mamá eran muy estrictos en esas cosas. Entonces usted agarró un día un documento donde estaba una firma de su papá o de su mamá y usted la estuvo practique y practique hasta que le salió. En el fútbol callejero, yo me acuerdo, yo jugaba fútbol callejero allá en México y uno usaba unas piedras de portería y la regla era: si no pasa raso, no es gol. Pero no faltaba el típico equipo contrario que eran tramposos. Había sido clarito que pasó sobre la piedra, lo cual era poste. O sea, fue poste, aunque no había ningún poste. Pero el otro equipo a veces ya se había calentado el partido y se aferraban y decían: no, sí fue. Y era clarito, todo el mundo había visto que pasó sobre la piedra. Pero es por esa tenemos una tendencia en nosotros, hermano, a querer hacer trampa, beneficiarnos de esa trampa, quedar bien ante los demás, aunque en secreto en tu corazón tú sepas que tú lo que hiciste no fue correcto. Algunos de ustedes quizás sus padres le prohibieron tener novio o novia en la escuela. Le dijeron: no vas a tener novio y novia en la escuela. Y según sus padres, ustedes no tuvieron. Pero ustedes tuvieron novio todos los años o novia. Y los padres nunca se enteraron. ¿Qué estaban haciendo? Trampa. No estaban siendo íntegros en su corazón, ni honestos con lo que ustedes estaban haciendo. ¿A quién de ustedes, hermano, le gustaría que cuando un hermano te saluda te dijera: bienvenido, hermano mentiroso? Y sin embargo, usted algunas veces miente. Pero no nos gusta que nos lo digan, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos dentro de nosotros lo que somos, pero no nos gusta que los demás nos lo digan. Delante de los demás queremos pasar como honestos. O por ejemplo, ¿a quién le gustaría que le digan: hermano, bienvenido, hermano mal pensado? Hermano, ¿por qué me llama mal pensado? ¿A poco usted nunca ha tenido un mal pensamiento?
¿sí? ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados para cuidar, hermanos, nuestra reputación. Aunque por dentro seamos un montón de cosas que no le agradan a Dios y que Él nos está viendo y que no nos podemos esconder, delante de los demás queremos aparentar como que nosotros somos buenos. Entonces, mire, voy a dar unas definiciones sobre lo que es integridad y sobre lo que es reputación. Nosotros fuimos creados para cuidar nuestra reputación, así fuimos creados. Muy pocos padres, yo creo, podríamos contarlos con los dedos de una mano, educaron a sus hijos para la integridad. Pero la mayoría de los padres nos educaron para la reputación. Reputación, aquí traigo una definición, no sé si traje una lámina, me parece ahí, hermanos. La reputación es lo que los demás piensan de nosotros por lo que mostramos en público. Reputación es lo que los demás piensan de ti por lo que tú muestras en público. ¿Qué es integridad? ¿Qué es un carácter de integridad? La que sigue. Carácter de integridad es lo que Dios piensa de nosotros por cómo somos, actuamos y pensamos en lo secreto. Eso es integridad. Lo que nosotros somos y nos mostramos, aunque nadie nos esté viendo, nosotros decimos, voy a hacer lo correcto. No importa que nadie me esté viendo, pero esto es lo correcto. Quizás te tienes a la mano para robarte algo y nadie se va a dar cuenta, ni tu trabajador, ni tu jefe, ni el dueño, y nada. Y eres tentado y tú dices, no, pero es que nadie me está viendo, me lo puedo llevar. Pero no importa que nadie me esté viendo, esto no es correcto. Y yo debo de hacer lo correcto porque yo tengo a Dios en mi vida. Y Dios me está viendo en este momento. Entonces nosotros, hermanos, fuimos creados por nuestros padres para cuidar nuestra reputación y no nuestra integridad. Le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el padre que tiene una hija adolescente que comienza a crecer y la muchachita es un poco así media rebelde, ¿verdad? Y entonces el padre le dice, hija, ten cuidado de no salir embarazada, porque se está yendo, ¿verdad? A lugares y con personas en horarios inapropiados y todo. Y entonces el padre o la madre le dicen a la muchacha, hija, si sales embarazada, ¿qué va a decir la gente? Entonces suena bonita la instrucción, pero en lugar de eso debería de decirle, hija, cuida tu corazón, cuida tu vida de pureza sexual, porque el día que te cases, el esposo con el que tú te vas a casar va a demandar una cierta integridad en ti y que te hayas guardado para él. Entonces, con la instrucción de que la muchachita no se debe embarazar, porque ¿qué va a decir la gente? Ella se cuidará de fornicar sin que la gente se dé cuenta. Mientras que con la otra instrucción, lo que ella cuidará es su corazón, lo que ella dirá es, el consejo para mi corazón de integridad es que no importa qué tan guapo esté el muchacho, qué tan tentada esté yo siendo, yo debo cuidar mi corazón y cuidar mi pureza sexual. ¿Por qué? No porque la gente diga o piense o haga lo que quiera, sino porque es lo correcto ante Dios y es lo correcto para mí. ¿Quién le enseñó a esta muchacha a cuidar más su reputación que su integridad? Su padre, con un consejo que no es completamente sabio. Ejemplo número 2, usted va a tener visitas y usted le comienza a decir a sus hijos, y todos hemos cometido este error, pero es por lo mismo que muchas veces no nos damos cuenta para qué estamos educando a nuestros hijos. Usted va a tener visitas y usted le dice a sus hijos, limpien esos cuartos, por favor, me recogen todo el reguero que tienen y vamos a alzar las cosas y a limpiar. ¿Por qué, papi? ¿Por qué, mami? Es que vamos a tener visitas. Y si vienen y nos encuentran en este desorden, ¿qué van a pensar de nosotros? Cuando la instrucción correcta, ¿cuál debería ser? Hijos, es necesario que seamos limpios. Eso es bueno, habla de nuestro carácter como seres humanos, habla de la disciplina y lo ordenados que nosotros somos. ¿Por qué, hijo? Porque muchas veces estas cosas pequeñas, hijo o hija, es un reflejo de nuestra vida espiritual. Así que no podemos vivir aquí en un gran desorden proclamando que somos gente de oración y de lectura de la palabra. Entonces, en lugar de enseñarle a estos hijos a cuidar su reputación o el qué dirá la gente, le estás enseñando un principio. Y los principios, hermanos, tienen la cualidad de que son eternos, nunca pasan de moda. Y por lo tanto, eso le va a hacer bien a los hijos. Ejemplo 3. Tu hijo o tu hija le sube todo el volumen a la radio, a lo que haya puesto en la música. Y tú le dices, hijo, bájale porque ¿qué van a pensar los vecinos?
¿Qué van a pensar de nosotros? Cuando la instrucción, ¿cuál debería de ser? Hijo, mira, hay que respetar a las demás personas. Las demás personas tienen su espacio. A lo mejor están cansados, a lo mejor tienen sueño, así que respetemos a los demás. Entonces, vamos enseñando a nuestros hijos a hacer las cosas no tanto para agradar a la gente y cuidar su reputación delante de la gente, sino para desarrollar un carácter cristiano de integridad que los llevará a hacer lo correcto en cualquier situación en la que ellos estén. Traje una definición de lo que es integridad. Según el diccionario, integridad se deriva de una palabra latina y significa básicamente tres cosas, tres acepciones: totalidad, virginidad o robustez. Estas palabras aquí, totalidad, virginidad o robustez, se refiere a algo que se ha conservado en un estado de pureza y que no ha sido contaminado ni ha sido tocado o ensuciado por algo de mala procedencia. Eso es lo que significa esta definición. Y me gusta la parte donde habla acerca de la virginidad, porque se refiere obviamente a una mujer virgen que no había sido tocada por otro hombre con intenciones sexuales, sino hasta que se casaba con su prometido. Entonces, eso es ser íntegro, tener todas las propiedades que debemos de tener. Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta el pan integral, hermanos? ¿Alguien de acá que le gusta el pan integral? Levante su mano si a alguien le gusta el pan integral. ¡Wow! Son contados los que les gusta el pan integral. ¿Por qué? Porque el pan integral, hermano, no sabe muy bien, ¿sí o no? Y además es difícil de tragar. Parece que te estás tragando unos cartones por la cantidad de trigo que tiene. Yo la primera vez que me hicieron un sándwich de pan integral dije, pues ¿qué es esto? Si yo quería disfrutar, no sufrir. Si ve, muy poca gente come pan integral. ¿Por qué se llama pan integral? Se llama pan integral porque contiene todas sus propiedades, como el trigo entero, sin haber sido rebajado o procesado como el resto de pan que es común y corriente. Si yo le pregunto aquí, ¿quién come pan común y corriente que no es integral? La mayoría. Como lo sé, porque la minoría dijo que come pan integral. Entonces, en ese aspecto, yo creo, hermano, que los cristianos debemos de ser algo así como el pan integral. Íntegros con todas las propiedades que debemos de tener, guardando la palabra del Señor, viviendo una vida de rectitud, aunque le caigamos mal a los demás. Aunque seamos difíciles de tragar como el pan integral. Deja a los demás que coman pan común y corriente y nosotros seamos íntegros. Estoy hablando metafóricamente. Okay. Una persona de integridad es una persona en quien tú puedes confiar, porque es una persona que cada vez que va a hacer algo lo filtra y lo procesa en su corazón y trata de ver si eso es correcto, si es agradable a Dios. Entonces, hablar con una persona íntegra es bien bonito, o hacer un negocio con esa persona, o ser amigo de esa persona. ¿Por qué? Porque es que es íntegro y todo lo que hace lo filtra. Lo filtra en su corazón, lo filtra en la palabra. Y si te ofendió, el Señor no lo deja en paz hasta que te pide perdón de corazón. Y si te hizo una trampa porque en algún momento se dejó llevar por su carne, viene y te pide perdón. Perdóneme, sí, yo le hice trampa, mire, lo cité a las 5 o me citó usted a las 5 y llegué a las 6. Por cosas tan pequeñas como esas, es bien bonito que nosotros, hermano, aprendamos a ser íntegros. En nosotros la integridad, hermano, se podría traducir como andar en rectitud delante de Dios. El que anda en rectitud delante de Dios, por lo general, siempre es una persona que tiene relaciones sanas con los hombres, porque hallamos gracia delante de los ojos de Dios, y eso hace que hallemos gracia delante de los hombres, delante de nuestro prójimo, con el patrón, con el vecino, porque es que eres el mismo, no eres un hipócrita. Eres una persona que en todo momento siempre te basas en un principio bíblico para tomar una decisión. Y no vas a estar, o sea, si le prestas a una persona que es íntegro, no vas a estar con esa zozobra de si te va a pagar o no. Porque es que esa persona sabe hacer lo correcto. Cuando sabe que tiene que hacer algo, el Señor lo confronta, la palabra lo confronta, la conciencia lo confronta y no puede dejar de hacer lo correcto. Aunque por un momento en su carne quiera hacer lo incorrecto, es recto ante Dios, camina en rectitud ante Dios. Le voy a aclarar algo que no es integridad. Los dones no significan necesariamente integridad. Muchas de las decepciones en las iglesias cristianas suceden por esto. La gente llega y pone la mirada en los dones de la gente.
Oh, qué bien canta, qué bien toca, qué bien predica, qué bien habla. Y cuando tú pones la mirada en los dones de los hombres y asumes que porque tienen dones es íntegro, estás equivocado. Porque los dones no representan integridad y ahí vienen las decepciones. Ya viste que un hermano que sirve te quedó mal, te mintió, te fraudió, te dijo algo y no lo cumplió. Un diácono te hizo algo que no fue correcto, te pasó, saludó a todos y a ti te humilló, te ignoró. O el mismo pastor un día en la prédica dijo algo que ya tú te lo tomaste personal. ¿Por qué? Porque tener dones no significa integridad, hermano. Yo puedo tener dones para enseñar o para predicar y eso no significa que soy íntegro. Por eso los falsos maestros abusan muchas veces de muchas ovejitas, porque dicen, no, es que como un hombre tan dotado, tan ungido puede ser falto de integridad. Es que los dones no significan necesariamente integridad, aunque con esto no estoy diciendo que no hay hombres con muchos dones y mujeres que son muy íntegros. Nunca nuestra integridad significa tampoco perfección. Es algo que veremos más adelante. Entonces nuestra vida cristiana, hermanos, determina si nosotros somos íntegros o no somos íntegros. ¿Sí? Porque hay mucha gente que en sus dones tú puedes ver, decir, wow, esta gente. Y es gente que muchas veces hasta dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero cuento una anécdota muy antigua que un hombre que decía eso hace muchos siglos, su maestro en cristianismo lo corrigió, porque él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, y tenía una conducta tan deplorable que su maestro le dijo, pero el evangelio se avergüenza de ti. Así hay mucha gente en la iglesia. No se avergüenzan del evangelio, entre comillas, pero no viven el evangelio, son una vergüenza para el evangelio. Entonces no se asombre cuando usted descubre que una persona muy dotada y que sirve y que enseña y que hace el otro tiene defectos de carácter y no es íntegro. No se asuste, ¿sabe por qué? Porque usted tampoco es íntegro al 100. Usted también tiene fallas, pero eso consiste el amor en la iglesia, en soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros nuestras debilidades, como Cristo también nos perdonó a nosotros, hermanos. Y vamos a ver 3 ejemplos, hermano, de integridad en la Biblia. Podríamos citar muchos, pero hay 3 que a mí me llamaron mucho la atención. Bueno, la vida de estos hombres que voy a citar para mí siempre han sido una bendición leer sus biografías, sus vidas. Me inspiran estos hombres a realmente ser como ellos, porque eso tenemos que buscar nosotros, hermano. Tenemos que buscar gente que de verdad es espiritual, porque un espiritual es el que vive la palabra. Religiosos hay muchos, olvídate de ellos. Busca los espirituales. Religiosos son todos los que están aquí sentados y a la hora de salir de acá hacen lo que quieren con su vida. Pero búscate un espiritual. Y estos hombres, wow, su impacto de ellos sobre mí, y yo estoy seguro que sobre muchos de ustedes también, es tremendo por su vida espiritual que tenían. Uno de ellos es José. José, hermanos, es alguien que sinceramente a mí su vida me ha impactado y considero que su vida ha sido de gran influencia para cambiar y mejorar en las áreas que yo fallo. Génesis 39:9, mire, leemos, dice, no hay otro mayor que en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y escuche esta frase, y pecaría contra Dios. No podemos hablar de integridad y dejar por fuera al gran José. Wow, qué vida tan más inspiradora. Era leal a su jefe, leal, hermano, en su cara cuando estaban frente a frente era leal. Y cuando el patrón no estaba y le daba la espalda y se iba lejos, era la misma lealtad que le mostraba en la cara, se la mostraba a sus espaldas. Porque este pasaje usted lo debe de saber. La esposa de Potifar, el patrón de José, de José, está intentando seducir a José, porque dice que era un hombre de hermosa apariencia. Cuidado, hermanas, no les van a gustar los jovencitos, porque esta era una señorona ahí, hermanos, codiciando a un jovencito. Y sufrió por su integridad. Fue puesto en la cárcel por rechazar a esta señora. Esta señora, hermanos, si nosotros analizamos el punto, fue un casi intento de violación. Fue un acoso tremendo. Dice que todos los días le decía, José, duerme conmigo. José, duerme conmigo. ¿Sabe que la voluntad se puede quebrar tanto estarte diciendo algo?
todos los días, y lo perseguía. Y cuando un día no estaba su esposo, José entró a la casa para hacer sus quehaceres y esta mujer se le abalanzó, lo comenzó a desnudar. Y José tenía humanamente, como mucha gente que peca y busca pretextos. No, fue por esto, fue por aquello, fue por lo otro. Fue por culpa de mi esposa que me busqué otra, porque ella esto, ella lo otro. O las mujeres también. Es que mi esposo es un indiferente, por eso me fui a meter con otro señor. Pecado está en el corazón, no le eches la culpa a las demás personas. ¿Cuántos pretextos tenía José? Miles. Número 1, era joven. Y en los jóvenes las hormonas andan al 100. Número 2, estaba en continencia. Era un muchacho temeroso de Dios. Yo no creo que se negó a esta mujer porque apenas había satisfecho sus deseos sexuales con alguien más, no, sino que estaba en continencia. Es otra cosa, otro pretexto que él pudo haber usado es: me forzó, me acosó, me persiguió. Mi patrón algunas veces ha sido injusto conmigo. Yo soy su esclavo. O sea, tenía un montón de pretextos para haber cometido fornicación y nada le importó. Él se mantuvo firme en que no era lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque no se dejó llevar por su humanidad, no se dejó llevar por las circunstancias, se dejó llevar por un principio: agradar a Dios. Cuando tú te dejas llevar por un principio que es agradar a Dios, siempre terminarás haciendo lo correcto, porque es que tú estás buscando hacer lo correcto ante Dios. Génesis 50:20. Este es otro verso que cómo me bendice, aparte del que leímos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estos dos versos, el que leímos anterior y este, son prácticamente dos de los versículos que más revelan el carácter de integridad que tenía José. Revelan su carácter, revelan algo profundo de su corazón sobre quién era este hombre. En el primer pasaje, en el primer versículo, fue tentado sexualmente y soportó la tentación, salió huyendo, porque la palabra nos enseña eso. El sabio ve el mal y se aparta. Y en este pasaje tenía en sus manos a sus hermanos, porque lo habían tratado mal, lo humillaron, lo golpearon, lo vendieron, le hicieron de todo, lo odiaban, le pusieron apodo. Ahí viene el soñador, decían. Lo habían tratado muy mal. Y cuando Jacob muere, es entonces que los hermanos vienen y dicen: seguramente José no se ha vengado de nosotros por consideración de nuestro padre, pero ahora que nuestro padre murió, adelantémonos y antes de que venga a matarnos vamos a irle a pedir perdón. Y ellos llegan ahí y le dicen, ¿verdad? Le comienzan a rogar y a pedir perdón, y él les contesta esto: vosotros pensasteis mal contra mí. O sea, no les dijo: los voy a perdonar porque son buenos. No, les dijo: ustedes, su intención fue mala, su corazón fue malvado contra mí, pero yo estoy viendo el propósito de Dios detrás de estas cosas. Y fue que Dios encaminó todo esto para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Dos situaciones en donde José tenía toda la razón de dejarse llevar por sus instintos, como muchos de ustedes que se dejan llevar por su instinto, pero él se deja llevar, ¿sabe por qué? Por lo que Dios dice. Eso es integridad, hermanos. No es tan difícil. Hay que leer toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y aplicarla. Eso es integridad. Y si el Espíritu Santo está en ti y hay algo en que tú estás fallando, no te dejará en paz hasta que alinees tu vida a la voluntad del Señor. Ustedes procuraron mal, les dijo, pero yo los perdono. Si nosotros cuidamos nuestro carácter en secreto, Dios cuidará nuestra reputación en público. O sea, si tú te esfuerzas por cuidar tu reputación, ay, que los demás no se den cuenta de la vida que llevo, ay, que el pastor no se dé cuenta de cómo le hablo a los niños en secreto, ay, que el pastor no se dé cuenta de nuestro matrimonio, que es un caos. Cuidando tu reputación, tú caes en hipocresía y desagradas a Dios rotundamente. Pero si en lugar de cuidar tu reputación, tú cuidas tu carácter, es decir, hacer lo correcto cuando nadie te ve, entonces Dios se encargará de tu reputación. Y entonces los demás dirán: ¿ya vieron tal matrimonio? Son un ejemplo. ¿Ya vieron los hijos de fulano? Son un ejemplo. ¿Ya vieron la vida de servicio que tal persona lleva en la iglesia? Es un ejemplo. ¿Ya vieron la humildad de esta persona? Es un ejemplo. ¿Tú te encargaste de meterles a esas personas que tú eres así? No. Tú te encargaste de hacer lo correcto ante Dios, y Dios exalta a las personas cuando es tiempo. Alábente los labios
extraños y no tus propios labios. Eso es permitido en la Biblia. Y no es adulación ni es lisonjería, es que Dios, hermano, exalta a los humildes. Y 2, Job. No podemos olvidarnos de la integridad de este varón. Job 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. ¿Se acuerda todo lo que le pasó a Job? Job, hermano, fue probado, yo creo, como pocos hombres han sido probados en esta tierra. Perdió casas, perdió ganados, perdió siervos, perdió sus hijos, todo eso porque Dios lo permitió. Y sin embargo, ¿sabe qué? Job retenía su integridad. La retenía. Cuando vino un ataque tremendo, una tribulación tremenda sobre él, retuvo su integridad. Hay cristianos que cuando les viene la prueba se desmoronan. ¿Por qué? Porque su vida está fundada en arena, su vida está fundada en qué piensen los demás, aunque en secreto en su casa sea un caos. Pero el que está fundado, hermano, sobre la roca, que dice que vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrá lluvia y su casa no se caerá, porque estamos sobre un fundamento firme. Nuestra integridad reposa en Cristo. O sea, si de repente lamentablemente yo me enfermo de algo grave, yo tengo que seguir reteniendo mi integridad, seguir diciendo Cristo es el Señor, y hay que vivir una vida de santificación. Y si el Señor me sana, gloria a Dios, y si el Señor no me sana, gloria a Dios también. ¿Qué fue lo que hizo Job? ¿Qué dijo cuando perdió todo? Jehová dice que se rapó la cabeza, se sentó en un cenicero y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, siga siendo bendito el nombre del Señor. Pero entonces Satanás volvió otra vez. Y entonces el Señor le dijo: ¿viste a mi siervo Job? Aunque me incitaste contra él, él retiene su integridad. Y Satanás le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, diciendo, lo vamos a llevar a un extremo de presión donde él renegará y perderá su integridad. Y dice que trae una sarna maligna sobre su cabeza. Pero ¿qué cree? Job sigue reteniendo su integridad. Job 2:9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? O sea, la mujer de Job perdió su integridad. Esta señora anduvo aparentando por unos tiempos. No sé qué virtudes le vio Job para casarse con ella, pero algo debió haber tenido. Pero llegó un momento que bajo la presión reventó. Y le dijo: ¿sabes qué? Todavía tú retienes tu integridad. O sea, ella está diciendo: yo ya la perdí, yo ya no me importa nada. ¿Cómo es posible que Dios nos esté haciendo esto si toda la vida hemos servido a Dios? Toda la vida hemos sido gente espiritual, hemos sido gente que ayuda a los demás. ¿Se acuerda Job cómo era amado por el pueblo? ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Hasta dónde te puede presionar el enemigo si Dios lo permite? Y tú seguirás firme. ¿Hasta dónde? ¿Que te quite casa? ¿Que te quite carro? ¿Que te quite un hijo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estás firme tú en Cristo? ¿Cuánto oras? ¿Cuánta Biblia lees? Porque de eso dependerás en ese momento. Nuestro carácter, hermano, no debe depender de con quién nosotros estamos. Job no dijo: ay, mi esposa ha estado tantos años conmigo, le voy a hacer caso. No te dejes llevar por una mujer necia, hombre. Mujer, no te dejes llevar por un hombre necio, negligente. Job en ningún momento su corazón se dividió y comenzó a decir: es mi esposa, voy a comprenderla, pobrecita, la voy a apoyar en todo a mi esposa. No. Job se mantiene firme y ¿sabe qué le dice? Como toda mujer necia, como toda mujer fatua has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solo los bienes y los males no los recibiremos? Su corazón de usted, hermano, nunca se debe de partir en su integridad, en quién es usted con Dios, aunque venga presión de su tatarabuelita, de su bebé, de quien sea. Usted sigue manteniéndose firme. Sobreviva bajo la presión que pueda poner el mundo, que pueda poner el pecado, que pueda poner la carne, que pueda poner el diablo. Por ejemplo, quizás tú conviviste en una reunión donde alguien tomó, ingirieron bebidas alcohólicas. ¿Tú vas a ir a tomar con ellos? Sí, porque el pastor no me ve. Esa es su integridad. Una no es ninguna y dos apenas es una. Una para la calor no hace mal.
Y te comienzas a echar tu rollo mundano y filosofías de tus abuelitos y de tus padres, y acabas haciendo algo que es desagradable ante Dios. Te juntaste con alguien que cuando habla maldice y dice malas palabras. ¿Tú te vas a ir también en el río con él y empezar a hablar igual que él? Él es necio, él es fatuo, no tiene a Cristo, y tú también vas a hablar igual que él. Fíjese que hay palabras que no son necesariamente altisonantes, pero no son muy correctas, que muchos cristianos andan diciendo, no, pues la neta. O sea, no es un gran pecado, no es una palabra altisonante, pero usted se imagina a Pedro llegando a decirle a Jesús, ¿qué onda, Jesús? La neta, ¿qué es eso? Ay, pastor, usted es muy legalista. Es que las cosas pequeñas son las que nos van llevando a cosas más grandes. No es un vocabulario apropiado para un hijo de Dios, mucho menos para un líder. Oía yo a un pastor decir que él oyó a otra persona mientras oraba, que en su oración le estaba pidiendo a Dios que Dios lo ayudara, y creo que era un líder de jóvenes, y le decía a Dios, no manches, Dios, te pasaste. Y sabe que la raíz de esa palabra es una palabra cambiada para decir otra, que es una palabra vulgar. Es increíble, pero la ignorancia, hermano, mucha gente compromete su integridad porque ya cuando nadie lo ve dice, aquí me suelto el pelo. Quizás un conocido es bien inmoral y libertino, ¿y tú qué, te vas a ir a hacer lo que él hace? Le voy a dar un consejo. No es pecado juntarnos con gente incrédula y que viven una vida inmoral y fuera de orden, pero es pecado cuando tú comienzas a hacer lo que ellos hacen. Pastor, pero es que yo me junto para influenciarlos a ellos. Sí, ¿y los estás influenciando a ellos o ellos están influenciando a ti? Porque debe haber un momento de prudencia en donde tú dices, no, espérate, aquí en lugar de ganarme a estos me están ganando a mí. Te voy a dar una ilustración. Si tú te pones unos guantes blancos, resplandecientes de blancos, y te pones a jugar con lodo, la pregunta es, ¿el lodo se pone blanco o los guantes se ponen negros? Pura lógica, hermanos. Los guantes se ponen negros, llenos de lodo. ¿Por qué? ¿Por qué los guantes? Quizás unas pelucitas, ¿no? Del guante, de esos que son de algodón, se pegaron en el lodo, y ves el lodo y le ves unas pelucitas chiquitas por ahí blancas, pero los guantes los ves negros, sucios, llenos de lodo. Es exactamente lo que pasa esta ilustración cuando un creyente se junta con un incrédulo y que no está firme, y después de tanto convivir con ese incrédulo, el incrédulo comienza a llenar de lodo al creyente. Ya después el creyente habla como el incrédulo, se va a las fiestas del incrédulo, quiere tomar con él, decir palabras como las que él usa, tratar a su esposa como él la trata, seguir los consejos de él. Ya no es el creyente diciéndole al incrédulo, la Biblia dice maridos amen a sus mujeres, sino ahora es el incrédulo diciéndole al creyente, no te dejes a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, brother. Por favor. ¿Pero por qué? Porque tú no brillas la luz de Dios, y en lugar de iluminar a los demás, eres un tropiezo, un mal testimonio para ellos. Job retuvo su integridad ¿hasta cuándo? Toda su vida. 27:5. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo correcto, aunque vayamos, hermano, contra nosotros mismos. Nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera, dijo, yo no quitaré de mí mi integridad. Eso es un nacido de nuevo, un hijo de Dios. ¿Nos cuesta ser íntegros? Sí, a mí también me cuesta. Pero hay un principio que me sujeta. Esto es, Bernardo, esto es lo correcto. Señor, pero es que me cuesta. Esto es, o eres mío o no eres mío. Y vamos a ver a David ahora, hermanos, Primera de Reyes 9:4. Y yo sé que muchos quizás van a protestar contra David, porque, ¿verdad? Sabemos la vida de David, ¿no? Dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos. El Señor está hablando con Salomón. Salomón va a dirigir al pueblo ahora. Y me llama la atención que el Señor trae a colación la integridad de David. ¿Qué nos lleva a deducir esto, hermano? Que integridad no significa perfección. ¿Porque David fue perfecto? No. David cometió pecados tan feos que yo todavía a mis 38 años no los he cometido.
si me comparo con él. Pero como yo para salvarme no debo de compararme con David, sino debo de compararme con Jesús, mis obras son inmundas ante Jesús. Mucha gente para medir su moral se comparan con los malos. Dice, yo soy mejor que el vecino, yo soy mejor que aquel hermano que ya viste que está engañando al pastor y el pastor ni sabe lo que hace cuando nadie lo ve. Pero es que no te compares con el hermano o el vecino, compárate con Cristo, que fue santo, perfecto y sin pecado. Entonces, José, hermanos, no fue perfecto, Job no fue perfecto, David no fue perfecto. David pecó, David falló. Pero usted puede leer los salmos, hermano, y usted puede ver a David con un corazón tan humillado ante Dios, porque eso fue lo que provocó que él tuviera un corazón conforme al corazón de Jehová. No un corazón que nunca pecaba, sino un corazón que se rendía ante Dios cuando era confrontado por el pecado. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 15 del 1 al 5. Vemos a un David completamente enamorado del Señor, tratando de caminar en integridad con el Señor, es decir, siendo él mismo en su casa, donde nadie lo veía, y en público delante de todo el pueblo. Y dice David este salmo así, hermanos: Jehová, y pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El salmo comienza con una pregunta: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién? Y aquí el tabernáculo obviamente representa de quiénes somos dignos de estar en la presencia del Señor, en su presencia. Y David da la respuesta, dice: el que anda en integridad. Pero después, para describir lo que es integridad, habla de una lista de 10 cosas que más o menos son integridad. Podemos añadirle muchas otras, pero el Salmo solamente habla de estas 10. Las voy a enumerar y luego al final discutimos algunas, o sobre algunas daré algunos ejemplos, sobre otras no. Pero estas son las 10 cosas que de alguna forma David dice: esto es un hijo tuyo, un verdadero hijo tuyo, que merece estar en tu tabernáculo. El que hace justicia. 1, 2, habla verdad en su corazón. Es difícil decir la verdad algunas veces. No calumnia con su lengua. No calumnia con su lengua. Es difícil, hermano. Santiago dice que quien controla la lengua se necesita ser un varón perfecto. Por eso es que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que controla nuestra lengua. Es el que controla no solo nuestra lengua, sino nuestros pensamientos, y purifica las intenciones de nuestro corazón. Como decía yo hoy en el discipulado de hoy, muchas veces nuestro corazón necesita ser escudriñado por qué estamos haciendo algo, porque muchas veces queremos aparentar que es por buenos. Por ejemplo, y di este ejemplo en el discipulado, usted se le han acumulado un montón de cosas, cuadros, adornos, ropa, zapatos, muebles, que usted dice: yo ya no quiero. Y como le estorban, usted dice: pues los voy a llevar allá a la donación. Según es una buena obra, pero la razón es que usted la está haciendo porque le estorban. ¿Por qué no agarra una buena camisa nueva y se la regala a un pobre? ¿Sí? Nuestro corazón tiene que ser escudriñado, hermano. ¿De dónde procede lo que nosotros estamos haciendo? No hace mal a su prójimo. No admite reproche contra su vecino. 6, a sus ojos el vil es menospreciado. 7, honra a los que temen a Jehová. 8, jurando en daño suyo, no por eso cambia. 9, su dinero no dio a usura. 10, contra el inocente no admitió cohecho. Y luego dice: esto es integridad. Y luego dice David al final del salmo, termina diciendo: el que haga estas cosas no resbalará jamás. Es decir, este es un verdadero hijo de Dios, nacido de Dios, está firme en Jesús. Por la gracia y por la misericordia de Dios está firme. Hace unos años, hermanos, salió en las noticias, tal vez usted se recuerda, que algunos pacientes que consumieron unas pastillas de Tylenol murieron, se intoxicaron, porque hubo alguna situación ahí en la receta y en los ingredientes de estas pastillas. Y ellos, cuando comenzaron a operar, ellos crearon un lema como compañía, y su lema era:
nosotros operaremos con integridad. Ese era el lema de ellos. Cuando el presidente de Johnson & Johnson se enteró de lo que pasó, le mandó una carta al presidente de la compañía para preguntarle si él retenía todavía esa postura. Y entonces los demás ejecutivos de la compañía le dijeron que sí, que ellos seguían en esa postura y que el presidente de Tylenol había mandado retirar del mercado un valor de tabletas de $100 millones. Entonces a los reporteros les pareció interesante cómo se toma tan rápido una decisión de $100 millones. Y él le respondió: es fácil, nosotros somos leales a nuestra palabra. Dijimos que operaríamos con integridad y lo hacemos. Aunque se pierdan millones y millones de dólares, no nos importa, porque vamos a proceder conforme a lo que nosotros habíamos acordado. Entonces la moraleja de esto, hermanos, es que siempre es fácil hacer lo correcto cuando sabes tu posición en la que tú estás. Un hombre casado está siendo tentado a cometer adulterio. ¿Es una decisión difícil? Pastor, es que es bien difícil, pastor. No, simplemente haz lo correcto. Una mujer está siendo seducida por otro hombre ahí, qué sé yo, tanta gente en las redes sociales que hay ahí ahora. Y la mujer dice no. Oiga, hermana, ¿y usted cómo le es tan fácil y radicalmente dice no? ¿Ya vio que está más joven que su marido? ¿Ya vio que está más guapo? ¿Ya vio el carro que tiene ahí en su foto de perfil? Porque a veces suben la foto de cualquier carro. Y la mujer dice no. ¿Cómo le es tan fácil tomar esa decisión, hermana? No es correcto y punto. O sea, este presidente de Tylenol dijo no es correcto que nosotros dejemos estas pastillas en el mercado, intentando decir que ya esa fue el único lote que venía contaminado y que no tengan temor de los demás lotes porque están limpios. No, aunque perdamos $100 millones, retiren el resto de pastillas del mercado, porque vamos a ser íntegros con lo que nosotros dijimos. Ahora, tú no eres el presidente de Tylenol. Tú no vas a tomar decisiones de $100 millones. Pero empecemos por cosas pequeñas. Empecemos por ser íntegros en cosas pequeñas para que así vayamos creciendo en carácter cristiano y aprendamos a ser íntegros en cosas más grandes. Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja en lugares donde tienen que marcar tarjeta y tratan de hacer trampa, tratando de engañar al jefe que llegaron una hora cuando llegaron a otra hora. Le dan su tarjeta a su compañero, le dice llévatela tú y marca las dos porque yo hoy voy a ir tarde porque tengo sueño. Cosas como esas. Ir a la tienda, por ejemplo, y agarrar un precio y quitarlo y poner otro precio más barato, es falta de integridad. Y si te agarran, ese es un delito gravísimo en este país. No te sueltan con nada. Hermanos, ¿cuántos han leído la Biblia? Amén. Si no has leído, eres mentiroso y no eres íntegro. Bien sabes en tu corazón que no has leído, pero te vas en la bulla que todos dicen amén y tú también dices amén. En cosas tan pequeñas como esas, empieza a practicar la integridad. Por ejemplo, hermanos, yo sé que muchos de ustedes trabajan en la construcción y que de repente hay material de construcción que sobra. Y yo no estoy en contra que ustedes lo tomen siempre y cuando le digan al patrón: jefe, fíjese que sobró todo esto, jefe. ¿Qué se va a hacer con ello? No, pues se va a tirar. ¿Me lo puedo llevar? Sí. Hermanos, tengan cuidado con eso. Voy a decir cosas que quizás le van a sonar feas, pero hay veces que hay gente que tiene sus garajes llenos de pintura, de madera, de carpeta y de todo. Muchas veces son cosas que por falta de integridad no se regresaron como debía de haber sido. O sea, pero aquí está, o sea, si usted la ha regado, como se dice coloquialmente, aprenda. A lo mejor usted puede tener todo ese material con simplemente pedirlo. Oiga, jefe, sobró, ¿me lo puedo llevar? Sí, llévatelo. Y ya, y lo tienes en paz. Y si algún día alguien va a tu casa y ve que tu casa es otro Home Depot, no va a estar pensando, hermanito. ¿Por qué? Porque él sabe que tú te congregas aquí y que bajo este principio tú operas. Que si lo tienes es porque tuviste la integridad de pedirlo.
hacer trampa en los exámenes, por ejemplo, en la escuela. Todas son cosas pequeñas, pero el que no estudió debe decir no estudié. Aquí está, apláceme, maestra o maestro, repruébeme, no estudié. Wow, están en el discipulado, a veces hacen trampa, hermanos. Cuando logramos controlar, hermanos, las cosas pequeñas con integridad, entonces podemos ir creciendo hacia cosas más difíciles y cosas más tentadoras. Uno de los beneficios grandísimos, hermano, de la integridad es que las personas confían en ti. La integridad hace que te rodees de un montón de gente. Un montón de gente confía en ti, se acercan, platican, te aprecian, reconocen los dones, los talentos, la humildad, todo lo que Dios te haya dado por su gracia, porque tú no lo mereces. Pero ¿a quién no le cae mal un tramposo? Un tramposo le cae mal a todo mundo. Por aquí han pasado tramposos por esta iglesia. ¿No? Ya no están aclarando el punto. ¿No? Pero en el pasado, hermanos, he conocido gente tan tramposa, hermano, que en nombre le pedía uno a otro. Nada más llegaba una familia nueva, como ya todos los demás, ¿verdad? Ya lo conocían, que no pagaba. En cuanto llegaba una familia nueva que no lo conocían, hermanitos, bienvenidos. Ay, siento de Dios que ustedes estén acá. ¿Me presta? Tremendo. O sea, ¿a quién no le cae mal un tramposo? Que siempre es impuntual. Lo citas y tu mujer o tus hijos están preocupados. Papá, ya van a llegar, tranquilo. Ese yo lo conozco, ese llega tarde siempre. No es íntegro. Por ejemplo, hermanos, simplemente la puntualidad refleja tu integridad. Tú eres una persona que siempre llega tarde a la iglesia. Los viernes llegas tarde, los domingos llegas tarde. Algo está mal en tu vida. Algo tan pequeño como eso refleja que tu vida espiritual está en desorden. Te congregas cuando quieres, cuando es una fiesta o cuando te sientes bien moralmente. Ay, hoy me siento bien moralmente. Al otro domingo amaneces deprimido. No, es que perdió México. O sea, esa gente también saca a luz que su carácter de integridad son gente demasiado emocional, que dependen mucho de sus circunstancias. Ahora, aquí te hago un secreto, pastor, pero entonces ¿qué hago con todos mis defectos? Porque yo no quiero que los demás se den cuenta de lo que soy. Te voy a decir algo. A la gente le agrada más que tú no escondas tus defectos y te muestres como eres, a que estés tratando de esconderlos y pases por un hipócrita. La gente por lo menos dice, bueno, pero por lo menos no se anda escondiendo, ya viste, él tiene el valor de decir, hermanos, oren por mí, perdónenme, yo soy esto, yo soy lo otro, soy orgulloso, soy orgullosa, me cuesta perdonar, oren por mí, hermanos, la verdad yo soy así, sopórtenme y oren por mí. Aquí ande haciendo, queriendo pasar ahí como el espiritual, pero que a la mera hora no tiene el corazón correcto. La gente, hermanos, le importa mucho que nosotros nos mostremos tal y como nosotros somos. Y en esta parte le voy a requerir toda su atención, por favor, porque es la parte donde vamos a ver un video que precisamente habla de la integridad. ¿Okay? Entonces, le voy a pedir su atención para las pantallas. Espero que todo salga bien, el audio y la imagen acá, tanto como para la grabación de internet. Y me dan la señal cuando estén listos y lo ponemos, hermanos. No sé si alguien nos ayuda a apagar un poquito la luz acá, por favor, hermanos. Aquí hay apagadores. Acá también. Eso lo hacemos para que se pueda apreciar más la pantalla, ¿ok? Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien? Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente.
Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenas tardes, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba. Amén. ¿Les gustó? Una prueba. Cualquier momento lo prueban a uno, ¿verdad? Te dan un billete a propósito para ver si devuelves el cambio correcto, o te dan cambio de más para ver si vas y rectificas. Pero cuando uno quiere agradar a Dios no tienes que andarte cuidando, ¿verdad? Si alguien te está grabando, si alguien te está poniendo una trampa, ¿por qué? Porque siempre tu corazón quiere hacer lo correcto y agradar al Señor. Amén. Traigo una parte que era la conclusión con la que iba a terminar, pero creo que ese video es la mejor conclusión para este sermón. Vamos a orar y estar en pie.